carta del apóstol Pablo a su discípulo, el joven Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 8. Vamos a estar leyendo en la versión más popular entre los evangélicos, la Reina Valera, revisión del año 1960. La leemos con mucha reverencia y mucho temor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice a su letra en esta manera. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así es. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercita para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra de Dios. Qué lindo. En el día de hoy necesito que me prestes tu atención por unos minutos. Voy a concentrar lo que tengo que decir en el versículo número 7. Lo voy a leer nuevamente en la versión Reina Valera, revisión del año 1960, pero inmediatamente voy a ir a una traducción al lenguaje actual, y ambas versiones las leo con mucha reverencia en el nombre de la Santísima Trinidad, y dicen así: desecha las fábulas profanas y de vieja, ejercítate para la piedad. La versión actualizada dice: rechaza en cambio las leyendas sin fundamentos, esos cuentos de vieja, y dedícate a la piedad como si fueras un deportista. En el día de hoy te quiero hablar, porque el Señor lo ha puesto en mi corazón, por unos minutos bajo el tema desecha los cuentos de vieja. A Cicerón, un hombre sabio, se le preguntó una vez qué se debe hacer con los cuentos de vieja. Y él dijo: el mensaje de un cuento de vieja no merece ninguna atención, dando a entender a sus discípulos que querían conocimiento y sabiduría humana, que hay personas en la vida que van a traer cuentos y muchos más cuentos cada día. Cuentos de viejas. Qué curioso que el apóstol Pablo se expresa y le dice a Timoteo: cuídate de esas profanas pláticas, y te recomiendo que te cuides de los cuentos de viejas. ¿Por qué el apóstol habla así? ¿Para qué sirve un cuento de vieja? ¿Qué me puede ofrecer un cuento de vieja? ¿Qué yo puedo aprender de un cuento de vieja? Es muy bueno conocer una de esas ancianas que se mecen en los sillones, en el balcón de nuestros países. Una de esas ancianas de pelo blanco que nos gusta escuchar.
alguien de esas personas que habla sabiduría. No estamos hablando de ese tipo de ancianas, sino que Pablo utiliza el vocablo para dejar saber que no estamos en tiempo de estar escuchando tantas cosas profanas, vanas, que no edifican, que se convierten en cuentos de vieja. No todas las personas tienen cuentos de viejos, y quiero aclarar. No todas las personas que tienen edad, que están grandes, hablan bobadas, porque hay muchas personas, y yo me crié entre personas mayores, y le agradezco lo mucho que pude aprender de ellos y lo mucho que pudieron enseñarme. Pablo, cuando habla, no le está diciendo a él, no le hagas caso a la gente mayor, sino que se preocupa por su hijo espiritual Timoteo y decide darle unos buenos consejos. Cada versículo que leyó la pastora, del verso 1 al verso 7, cada pensamiento que encierra, giraba en torno de que Timoteo tenía que crecer, que tenía que avanzar espiritualmente, que tenía que madurar espiritualmente. Pero cuando llega al versículo 7, él pone un freno a la carta, cambia su carruaje de velocidad, se detiene y le da una advertencia. Cuidado con los cuentos de vieja, porque el apóstol Pablo, pastora, decide detenerse en ese versículo 7 y decirle: tienes que cuidarte de tantas cosas profanas y vanas, especialmente de los cuentos de viejas. Pablo le recomienda varias cosas. Primero, olvídate de las fábulas. Segundo, olvídate de los cuentos de vieja. Los cuentos de vieja son tan viejos como lo son los lenguajes. Son parte de nuestras tradiciones y se vienen creando antes de que se inventara la tinta y el papel. ¿Por qué a nosotros nos gustan tanto los cuentos de vieja? Nos gusta escuchar la historia de otros, la experiencia de otros, el bien de otros o el mal de otros, las bendiciones o maldiciones de otros, los triunfos o las derrotas de otros. Hoy Dios te dice a ti que me escuchas: no dependas de los cuentos de viejas para tener una vida espiritual. Oye, esa. Dios te dice: déjate de estar escuchando tanto cuento de viejas. Estás perdiendo el sueño, estás ansioso, estás amargado por causa de tanto cuento de vieja que se nos está presentando a diario a través de la televisión, de las plataformas cibernéticas. Así es, eso es. Que si ganó Biden, que si perdió Trump, que si Trump dice que le están haciendo trampa, que si Pelosi dijo, que si aquel Pompeo repitió, que si apareció la vacuna del COVID, que se esperan que van a morir 400,000 personas, que el mundo va de mal en peor. Dios te dice en este día: olvídate de los cuentos de vieja. Así es, aleluya. Olvídate de todo lo que estás escuchando. El Señor me decía hoy: dile a mi pueblo que se dejen de tanto cuento de viejas, que por qué no depende de mi palabra. Así es. Te pregunto a ti que te agobias porque perdió Trump, o tú que te alegras porque ganó Biden. ¿Qué te va a dar Biden a ti? ¿Qué te puede dar Trump a ti cuando tú dependes del Dios del cielo? Así es, aleluya.
Yo no dependo de un cheque de estímulo para tener pan en mi mesa. Yo dependo del Dios que dijo: yo soy Jehová Jireh, el Dios proveedor. Así es. Cuentos de vieja. No dependas de los cuentos de vieja para tener en este día una comunión con Dios. El profeta dijo que sus misericordias son nuevas cada día. Tú tienes que aprender a escuchar a Dios. Dios te dice: yo soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios te dice: no te afanes por el día de mañana, cada día tiene su propio afán. Dios te dice: echa tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Dios te dice: yo soy Jehová, el que te guarda. Dios te dice: yo soy el Dios que te protege. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Así es, aleluya. Entonces, Yo lo te creo. pregunto a ti que me escuchas: ¿por qué sigues escuchando tanto cuento de viejas? Lo que dice Telemundo, lo que dice Univision, lo que dice CBS, lo que dice Fox Channel, lo que dice CNN, lo que dice fulano de tal. ¿Por qué no apagas tu televisor? ¿Por qué no pasas esas páginas rápidamente y te pones a confiar en el Dios de los cielos? Aleluya. Dios no quiere que tú estés escuchando cuentos de vieja. A Dios no le interesan las noticias, o no sabes que nada de esto sorprende al Dios del cielo. Mira, Dios en el almanaque celestial tenía este día escrito ya y tenía lo que iba a pasar el día 3 de noviembre. Dios tiene lo que va a pasar al fin de la eternidad. ¿No sabes tú que Dios tiene algo nuevo para ti? Tienes que aprender a conocer a Dios, sentir al Dios, un Dios de novedad. No puedes dejarte llevar por tanto cuento. Aprenda a desechar los cuentos de vieja. Olvidarte de tantas cosas que están pasando y empezar a creer en Dios. Gedeón en la Biblia no quería escuchar cuentos de vieja. Nos están quitando el trigo. Soy de la familia más pobre. Yo no tengo nada que pueda ofrecerle a Dios. Tanto cuento de vieja que escuchó Gedeón, hasta que Dios descendió y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Santo, aleluya. Él mismo dice: no, yo no puedo ser un varón esforzado y valiente. Yo estoy en medio de un pueblo difícil. Estamos en una situación caótica. ¿Cómo tú me dices a mí que Dios está conmigo? Perdóname, ángel. Tú no me convences diciéndome a mí que Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿por qué todas las cosas me pasan así? Dios tuvo que decirle: deja de pensar en lo que dice la gente. Deja de pensar en lo que comenta la gente y créeme a mí. De tal modo que Dios le dio la victoria con 300 hombres que cargaban un cántaro, una antorcha, y cargaban un chofar para entonar un cántico de alabanza y de victoria al Señor. David llegó al campo de Ela. Desde que llegó empezó a escuchar acerca del gigante Goliat. Los cuentos que se decían de Goliat: es un invicto gladiador, nadie le ha ganado. Mide 13 pies de alto, pesa 700 libras. Su lanza se necesitan 2 hombres para cargarla. Su escudo es inmenso. Y cuando David empezó a escuchar los cuentos de vieja, que aún sus hermanos le decían: tú eres loco, David, ¿cómo lo vas a pelear? David le dijo: ese cuento de Goliat yo no me lo trago. Goliat es un incircunciso filisteo que ha provocado a ira el Dios de los escuadrones de Israel. Aleluya. David dijo: a mí no me importa lo que ustedes digan, yo voy y lo peleo. David dijo: a mí no me vengan con más cuentos. Ese gigante no va a permanecer en pie cuando el Dios de los escuadrones de Israel me envía a mí a enfrentarlo.
El mismo Saúl le dio pena al rey Saúl y le dice, ponte mi armadura. David le dijo, déjate de cuentos de vieja. Yo voy a ir a pelear en la forma que yo sé que Dios me va a ayudar. Santo Dios. Y sin tener la armadura y menos una espada, le cortó la cabeza al gigante Goliat. Los jóvenes hebreos entraron delante del rey y sin tener miedo alguno le dijeron, aquel rey, no vamos a adorar tu estatua. El rey babilónico Nabucodonosor le dijo, ¿quién los puede librar de mi mano? Yo me imagino que Sadrach miró a Mesac y Mesac miró a Abednego y se empezaron a reír y dijeron, eso es cuento de viejo, ese es cuento de vieja. Él dice que nadie nos puede librar. Mira, está bien lo que tú dices, ese cuento lo escuchamos, pero tenemos que decirte esto, tenemos un Dios que nos puede librar, pero aunque no nos libra nadie más, vamos a adorar. Hay que soltar los cuentos de vieja. Nuestras vidas, y ya termino, no pueden depender de cuentos de vieja. Está muy bien lo que dicen por ahí, por allá. No, gente hablando de más. Todo el que te llama con la misma cosa. Que le hicieron trampa, que no le hicieron trampa, que le van a dar un cheque de estímulo, que van a mejorar en la economía. Otros dicen que nos vamos a empeorar. Cuentos de vieja que escuchas a diario. La experiencia que tú tienes que tener con Dios es una experiencia de leer la Biblia. En vez de estar leyendo lo que dicen en las páginas de Facebook, ¿por qué no te pones a leer la Escritura? Así es. ¿Por qué no haces que tu vida espiritual crezca? Que seas sólido en el Señor. Olvídate de tanto cuento de viejas. El hombre de la gran tribulación en la Biblia lo llamamos Job. Trató de traer ante Dios un sinnúmero de cuentos. El hermano Carlos lo predicó. Empezó a decirle al Señor, mira Dios, que yo caminaba y de la peña salía aceite, me lavaba los pies con leche de cabra, me daban el primer asiento, los príncipes se ponían la mano en la boca, los principales se le pegaba la lengua al paladar, me llamaban el sabio del pueblo, y empezó a darle a Dios tanto cuento de viejas que Dios le dijo, mira, estate quieto, ciñe tus lomos, ponte de pie que yo quiero hablar contigo. Y le dijo, Job, déjate de tantos cuentos de vieja. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice expansión de las aguas? Ay, santo. O cuando le di nombre a cada estrella. Dios le dijo, no me traiga más cuentos de vieja. Yo lo que quiero es que aprendas a confiar en mí. Y el mismo Job terminó diciendo, de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. Santo. Dios no quiere que tú vivas en esos cuentos de vieja. Aprende a desechar todo lo que viene a tu vida que te hace daño. Suéltalo por amor a Dios. No traigan malestar espiritual a tu vida por estar escuchando cosas negativas. Olvídate de lo que digan las noticias. Mira, Jehová pone y quita reyes. Y no importa quién haya ganado, Dios sigue siendo el rey de las naciones. Aleluya, así es. Deja los chismes de vieja. Cuando te cuenten algo que no sea edificante, dígale a la persona, a mí no me llames con cuentos de vieja. No me interesa. A mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que Dios está en su trono. Yo me tengo que preocupar si Dios pierde el poder. Me tengo que preocupar si Dios se va de vacaciones. Me tengo que preocupar si Dios me mete en una temporada de silencio. Todo lo que pasa en nuestras vidas ya está escrito en el rollo
Y una promesa del Señor es que mi vida, mi nombre está esculpido en las manos del Señor y Él me cuida. Aleluya. Cierro y no abro más. Pero no creo que haya una mejor palabra para terminar este sermón que las palabras de mi papá. Descanse en paz, don Lolo, que me decía a mí antes de morir: si te sientas a escuchar los cuentos de viejo te vas a morir. Solo escuchando cuentos y cuentos y no haciendo nada, no confías ni aprendes a confiar en Dios. Hoy te digo a ti, amigo, que me escuchas, es hora de soltar los cuentos de vieja. Aprende a confiar en Dios. Quien tiene la última palabra es Dios en tu vida. No es el que trabaja en Wall Street, ni es el que trabaja en ese noticiero. Tu vida no depende de esas personas. Es más, la Biblia dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. El salmista dijo: el rey no se salva por lo grande de su ejército. Así es. Dios te dice: aprende a confiar en mí, desecha los cuentos de vieja. Te pregunto a ti, ¿hasta cuándo te vas a estar amargando? Ustedes no ven lo que está pasando con tantos cuentos de vieja que estamos escuchando. Eso es así. Familias se están dividiendo. Aquel se mata porque este votó por Trump y el otro votó por Biden. Satanás se las está inventando y tú sigues prestando atención a los cuentos de vieja. Hoy te hablo a ti que me escuchas y te digo una vez más: desecha los cuentos de viejas y te garantizo que vas a ser bendecido. Porque Pablo le dice a Timoteo: desecha esos cuentos y mejor preocúpate como un deportista en ejercitar la piedad. Ejercitar la piedad es simplemente comienza a vivir piamente, busca a Dios como nunca. La solución a lo que está pasando la tiene el Señor y tú preocupándote por lo que va a pasar. En el día de hoy recibí varias llamadas. Unos hablándome de que Trump, otros hablándome de que Biden, otros hablándome de que vamos a pagar más tasas con Biden. Otra me llamó para decirme que esa vicepresidenta electa dijo que va a permitir y legalizar la prostitución. En las horas del día, las llamadas que recibí eran cuentos de vieja. ¿Sabe qué yo hacía? Cerraba mis oídos, confiaba en el Dios de los cielos y le decía: gracias, Señor, que mi esperanza no está en Biden, no está en Harris, no está en Trump, no está en Pence. Mi esperanza está en Jesucristo, el que derramó su preciosa sangre por mí. Así que te digo en este día: desecha los cuentos de vieja. Me vas a preguntar: pastor, es que no puedo colgarle a la gente. Aprenda a colgar. Cuando a mí una conversación no me interesa, le digo: perdóname, no te puedo atender. ¡Clac! No voy a estar escuchando cuentos de vieja. Yo no voy a estar escuchando gente negativa. A mí no me interesa gente que me llame para robarme la paz, para quitarme el sueño, para decirme esto y lo otro. Llámame para decirme que Dios está en control, que Dios me va a ayudar, que Dios es mi sanador, que Dios es mi libertador, que Cristo viene pronto a buscar la iglesia. Llámame a decirme que el ángel tiene los cachetes hinchados, que tiene la trompeta en la boca, que solo está esperando que Cristo le dé la señal para venir a buscar la iglesia. Eso es lo que yo quiero escuchar. Te recomiendo que sueltes los cuentos de vieja. Padre, te damos toda gloria y toda honra. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos en este día. Mira, Dios,
Hoy yo no vengo a orar, no quiero orar, Señor. Yo no quiero orar hoy, yo vengo a hablar contigo. No necesito un excelente vocabulario, ni buscar las mejores palabras. Yo lo que necesito en este día es decirte que por favor cierre nuestros oídos a los cuentos de viejas. Que nos ayudes a escudriñarlo todo, a retener lo bueno, a rechazar lo malo. Ayúdanos a cerrar los oídos a ese espíritu negativo que me quiere desviar de la fe en Cristo. Ayúdame a mantener la fe en medio de la ansiedad, del pánico, del miedo, del terror. Ayúdame a apoyarme en tu palabra en medio de lo que dice el noticiero. Ayúdame a ver que mi futuro está en tus manos, que yo dependo de ti y no de los hombres. Dios, no quiero orar, quiero hablar contigo. Que tú en este día respondas a ese que está ahí al otro lado de esta plataforma cibernética, que tiene miedo, que está angustiado, que está triste. A esa mujer que tiene en este día ese dolor en el corazón y dice: ¿qué voy a hacer? Estoy perdiendo mi tiempo, mi vida se está acabando. A esa mujer yo quiero que tú la bendigas en este día. Y que tú le dejes ver que no es tiempo de estar escuchando los que vienen con cuentos de viejas, sea mamá, sea papá, sea tío, sea primo, sea el hermano, sea el pastor, sea el amigo, el compañero de trabajo, todo aquel que venga a traernos cuentos de viejas. En este día te pedimos que nos los quites de nuestras vidas. Y que nos enseñes a escuchar tu palabra. Llena nuestro tiempo de mensajes, de predicadores que hablen la verdad, de cánticos de alabanzas a ti. Llena nuestro tiempo, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra alma de tu palabra, para poder estar firme en medio de todas las circunstancias que están pasando. Diga conmigo: Señor, en esta noche yo te pido que me ayudes a entender que el único que me puede ayudar en medio de lo que estoy pasando eres tú. Cierra mis oídos para escuchar cuentos de vieja y abre mis oídos para escuchar lo que el Espíritu quiere hablar a mi vida. Cambia mis pensamientos, cambia cada uno de ellos y inunda mi vida de tu palabra. Que los versículos suenen en mi mente, retumben en mi corazón, de que tu palabra es la que me sostiene. Dios, te pido que por favor deseche todo cuento de vieja. Reprendo todo lo negativo, todo lo malo, los noticieros, lo que se dice, y empiezo a creer en ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén.